Palma, congresista Aramayo, para algo adicional. Sí, muy breve. A mí me preocupa, señora presidenta, a lo dicho por el colega congresista Clemente Ceballos, representante de Lambayeque. Flores, perdón. Es decir, que el Ejecutivo ni siquiera ha socializado con su bancada el proyecto, porque usted dice estar sorprendido. Imagínese lo doblemente sorprendidos que estamos nosotros con la propuesta que nos traen. Entonces, yo lamento mucho que el Ejecutivo no se comunique o vincule con su bancada, porque seguramente en Lambayeque deben tener la misma preocupación que usted ha planteado. Y no creo que en el Sólido Norte vayan a permitir que esta capacidad del poder que por excelencia representa a los ciudadanos a través de la democracia, está cimentada fundamentalmente en el Congreso de la República, vayan a decir muy alegremente, no le vayan a reclamar a usted, congresista, cómo has permitido que me representen menos, que me representen, no me representen plenamente, que no me representen bien. Y esa es una preocupación que hay que escuchar, y yo creo que siendo usted congresista, oficialista, dura tarea y trabajo le dejan. Hoy tenemos que ponernos de acuerdo sobre algunos temas: el número de diputados, el número de senadores, el mecanismo de elección, macro distritos, qué funciones tienen. Y de las intervenciones que hemos escuchado, no ha habido consenso en ninguno de estos temas. Yo lamento mucho que con la explicación que hoy ha traído el Ejecutivo se hayan agudizado las brechas para llegar a estos consensos. Porque más fácil hubiese sido una explicación que, en vez de diluir la representación de la gran capital, que no es solamente de los limeños, sino es de los provincianos emergentes, la participación del Premier y del señor Ministro de Justicia nos ayude a encontrar un camino. La presentación de hoy yo creo que nos distancia de ese consenso, pero hay voluntad, la palabra está empeñada y fuerza, voluntad, tiene toda la voluntad. Ojalá se pueda viabilizar en función a las satisfacciones que el Ejecutivo nos alcance el día de hoy. Sí creo que los ejemplos que nos han dado, sí, estoy de acuerdo con usted, han polarizado. La búsqueda y encuentro de consensos yo lo veo mucho más lejano, pero hay voluntad. Podemos quedarnos acá un par de horas más en la medida de que el Premier y el señor Ministro de Justicia nos empiecen a dar algunas satisfacciones, señora Presidenta, y puedan permitir también algunas interrupciones que se les pueda plantear. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Aramayo. Hay una lista larga de preguntas, creo. Tienen el uso de la palabra en el orden que ustedes lo determinen. Sí, el debate de los parlamentarios ha terminado. Sí, Presidenta, gracias, muy amable. Sí, ha sido una prolongada sesión, pero con la mejor satisfacción de poder atender algunos reparos u observaciones que nos han hecho. Y creo que esta es una noche de confundidos, Presidenta, porque creo que ese ha sido el adjetivo reiterativo de distintos colegas que nos han observado. Y quiero partir, Presidenta, con la mayor consideración, no tengo ni el menor ánimo de faltar respeto a nadie. Ministro, en realidad nosotros evitamos adjetivizar lo mismo, creo, para todos, ¿no? Sí, ok. La confusión parte por los proyectos de ustedes, así que mejor nos evitamos calificar, le rogaría con mucho respeto. Yo no he faltado respeto a nadie, Presidenta. Permítame explayarme en todo caso. Para empezar, Presidenta, tengo aquí un documento de trabajo sujeto a evaluación. Entiendo que ha sido trabajado por la Secretaría Técnica de vuestra comisión. Y quiero reconocer que es un documento bastante sustantivo, abultado, que recoge los distintos proyectos de ley, ha hecho un recorrido histórico desde el año 2001, tiene opiniones de la comisión consultiva, de distintas entidades. Y me detengo en este documento en el artículo 90. Habla de 30 senadores elegidos en macrodistritos, habla de 100 diputados elegidos en microdistritos. ¿Correcto? Luego hay un predictamen, entiendo, que lo ha dicho con propiedad el congresista Violeta, que inclusive se ha votado hasta el segundo párrafo. Y ahí se han detenido la semana pasada, si no me equivoco. O sea, había un avance, no podemos negarlo. Pero allí también, cuando se detienen en el segundo párrafo, hablan de 30 senadores y 100 diputados. Entonces, más allá de lo que haya podido alcanzar como iniciativa el Poder Ejecutivo, entiendo también que es producto de un arduo debate técnico, en las mesas técnicas, en el cruce de información, de opiniones que se han dado. Si me permiten
Por favor, si me permite terminar. Permítame, por favor, una interrupción, si me permite. Lo que pasa es que como está hablando del dictamen, para que usted pueda tener la información necesaria para que pueda continuar. Dada la prisa con la cual ustedes obligaron a trabajar a esta comisión, se ha hecho el recorrido histórico, como usted muy bien señala, se ha recogido los demás proyectos de ley, porque no es el único, y se ha tomado como base para el debate la propuesta del Ejecutivo, en el entendido de que ustedes habían planteado la no desnaturalización de sus proyectos. No se ha aprobado y, como dice ahí mismo, es un documento de trabajo. Precisamente por eso es que estamos nosotros evaluando y votando ni siquiera artículo por artículo, sino párrafo por párrafo. Es un documento de trabajo, así que lo que hemos recogido ahí es básicamente su propuesta, no porque consideremos que sea la mejor, sino para partir por aquello que ustedes consideraban que no se puede desnaturalizar y que con los días ustedes han explicado que sí se puede cambiar. No es una propuesta que hayamos trabajado nosotros porque la consideremos adecuada. Yo reconozco que usted dirige el debate, pero evitemos el diálogo. Si voy a estar a apreciación y respuesta, esto se va a distorsionar, y no evitemos eso, por favor. Yo estoy planteando una posición, desde mi punto de vista. Yo respeto las opiniones de cada señor parlamentario. Permítame explayarme desde mi propia argumentación. Y estoy en eso. O sea, se ha observado de por qué se insiste en 30 senadores y 100 diputados. Yo simplemente estoy sosteniendo el porqué de la propuesta, pero también que ha sido atendida por esta comisión. Y lo saludamos porque hay una coincidencia. Correcto. Para seguir avanzando. Estoy en uso de la palabra, señora Alcorta, por favor. Para seguir avanzando. Listo. Se ha expresado, y lo ha dicho con propiedad la señora Alcorta, que la micro y macro región no existen en la Constitución. Perdóneme, que no existe la micro y macro región, no existe en la Constitución, así lo ha dicho, correcto. Cuando se trata de una reforma constitucional, es para rectificar a lo que ya preexiste, o para mejorarlo, o para innovar, si es que no existiera. Y en este caso tiene discrecionalidad el Poder Ejecutivo de plantear una iniciativa constructiva. Que el concepto de micro o micro o macro no exista, obviamente este es sinónimo de circunscripción, pero cada quien tiene la mejor disposición de plantear el concepto electoral, dogmático, que considere conveniente, y el Ejecutivo ha decidido esos conceptos y no tiene por qué en cierta forma ser tomado en una percepción diferente, simplemente es un punto de vista. Y más aún, cuando esta iniciativa la trasladamos del Ejecutivo al Legislativo, entendemos perfectamente que es competencia de este Parlamento deliberar, discutir y votar. O sea, así de claro, y lo reconocemos. Es más, somos parte de este Parlamento, como se nos ha recordado de manera reiterada también, y obviamente sabemos perfectamente de la autonomía. Y cuando hemos dicho, y también ha sido insistente la apreciación de muchos colegas, de no se vaya a desnaturalizar, obviamente el concepto final. Mire, alguien está en desacuerdo, por ejemplo, con la reciente reforma constitucional relacionada al Consejo Nacional de Magistratura. Palabras más, palabras menos, hay una reforma constitucional fundamental para el país. O sea, 5 consejeros más, de 5 a 7, ¿en qué distorsiona? La comisión especial, de 5 a 7, ¿en qué distorsiona? Que cambie de nombre, ¿en qué distorsiona? Ese es el concepto. O sea, estoy tomando como ejemplo una reforma inicial que se ha aprobado y que esperamos también que se dé en las demás reformas constitucionales. Para continuar, Presidenta. El señor Perdón, Reati... sí. Señor Presidente, hay una cuestión de orden que está planteando una congresista y a eso sí... Ya son las 9 de la noche, llevamos la cosa con tranquilidad, pero tampoco se pone en una situación de violencia porque así no hemos estado en la reunión. Usted está hablando del Consejo Nacional de Magistratura, si ha habido coincidencia, pero estamos en el tema electoral. Claro, 130 congresistas, 30 por aquí, ¿no? Eso lo que han traído ustedes, pues. Por lo tanto, la cuestión de orden que se limite al tema del día de hoy. Esa es la cuestión de orden, señor Limita. En 2 años debería usted aprender también. ¿Cuestión de orden también? Señor Ministro. He planteado como un ejemplo, señora Presidenta. Lo segundo, se ha insistido y empezó con la interrogante del congresista Rolando Reategui respecto a las macroregiones y que esta podría perfectamente generar alguna distorsión. Y yo no me voy a quedar en el artículo 190, sino vamos a leer de manera integral. El 192 de la Constitución dice: los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Es en el fondo, en esencia, lo que es las regiones. Acá son 2 conceptos diferentes y estamos confundiendo lo que es una macrorregión territorial con una macrorregión electoral. O sea, seamos más precisos y claros en ello. Ahora, yo también tengo esa amarga experiencia en el sur del país, cuando se hizo la primera
el primer referéndum para las macroregiones. Moquegua, Tacna, Puno y Arequipa. Solo votó a favor Arequipa. Tacna, Moquegua y Puno se excluyeron. ¿Por qué? Porque no solamente se reduce a un ámbito electoral, sino hay integración económica, financiera, industrial. Obviamente la gente perfectamente sentía que iba a ser absorbida por Arequipa y votaron en contra, ¿no? El otro tema es, ¿qué pasó con Lima? Se le ha quitado a Lima una mayor representación. Y miren, lo que está plasmado en el proyecto alcanzado por el Poder Ejecutivo, que lo he mencionado antes, habla textualmente de macroregión y microrregión, así en términos generales, ¿correcto? No precisa, particularmente en el tema de la macrorregión, cuántas regiones y cuántos senadores tendrá cada región. No lo precisa. Entendiendo la lógica que esto tiene que ser producto de un desarrollo que tiene que hacer en el Parlamento. Y es más, me atrevo a decir, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legal, pero en tanto y en cuanto esta reforma constitucional no prospere, no podemos presentar la iniciativa. Se dice, ¿no? Esto ha generado mayor confusión. No podría generar mayor confusión. Lo que se ha pretendido con la presentación o explicación del señor Premier, que también lo diré en ese momento seguramente, ¿no? Es ser didáctico, ser más explícito. ¿Qué hay detrás de la macroregión? ¿Qué hay detrás de la microrregión? Después se ha planteado de que precisemos en el artículo 32 de la Constitución. Mire, esto lo ha dicho el señor Bernales Ballesteros, ¿no? De que aparentemente habría un derecho, una restricción al derecho a la elección. Lo ha dicho la Convención de Venecia en una consulta que hizo la Unión Europea. El derecho se agota con la primera elección. La segunda elección ya es una distorsión y no hay ninguna restricción a ningún derecho fundamental. Y si insistimos que hubiera una restricción a un derecho fundamental, el hecho de no ser elegido, estaríamos perfectamente justificando una argumentación para el autoritarismo o para dictaduras, que creo que es la noción que nadie de aquí está manejando o está proponiendo. En lo dicho por el congresista Gilmer Trujillo de que habría una subrepresentación y que el principal poder del Estado es el Congreso. Yo no creo que estamos en el dilema de quién es el primer poder del Estado. Eso ya creo que quedó superado. Hoy día se habla de una intercomunicación entre órganos constitucionales, que es el Parlamento, que es el Ejecutivo, que es el Judicial y toda la diversidad de órganos que están plasmados en la Constitución. Pero en cuanto a la subrepresentación, le reitero una vez más, esta es una propuesta del Poder Ejecutivo. No podría estar materializado en la Constitución, porque esto tiene que ser producto de un desarrollo del marco constitucional que se tiene que dar a una ley complementaria, me refiero a una ley orgánica de elecciones. En el tema del distrito electoral para extranjeros, miren, colegas, ustedes saben perfectamente cuántas iniciativas ha habido aquí. Y es más, yo planteé una iniciativa a ese respecto. Quedó entrampado en el Pleno, porque entiendo que salió con un informe, un dictamen positivo de la Comisión de Constitución. Y esto no implicaba necesariamente una reforma constitucional, implicaba una modificación a la representación. En el caso de Lima, creo que eran dos, si no me recuerdo, el texto final del dictamen aprobado en esta comisión. O sea, eso no pasa necesariamente por una reforma constitucional. Ahora, hay detalles y particularidades que no necesariamente tienen que entrar en la Constitución. Yo quiero recoger lo que ha expresado una colega en el sentido de decir de que la Constitución es principista, es genérica. La particularidad, el detalle, tiene que entrar en una ley de desarrollo necesariamente. El Parlamento nos ha dado facultades legislativas. Hemos aprobado 89 decretos legislativos y en la anterior delegación 12, o sea, 101 decretos legislativos. Un paquete muy importante está dirigido a evitar el acoso a las mujeres, evitar la violencia familiar. O sea, habría que revisarlo. Lo segundo, se ha dicho, ¿por qué se castiga a Lima de 36 a 12? No, o sea, no se está castigando a nadie. Esto tiene que ser producto de un segundo debate que tiene que darse en esta misma comisión y en el mismo Congreso de la República, a efecto de que una vez que se haya aprobado la reforma constitucional, se revise lo que significan las leyes complementarias o de desarrollo. Se dice, y esto ha sido recogido por algún politólogo, se está matando a la clase política cuando no se permite la reelección. Bueno, la clase política no necesariamente está centralizada en el Parlamento. O sea, la clase política también está en distintos foros. Lo que estamos planteando es una alternativa, es una sugerencia, es una discreción del Poder Ejecutivo. Obviamente, en primera instancia lo puede tomar el Parlamento y en segunda instancia esto tiene que ser ratificado ¿por quién? Por la ciudadanía, a través del referéndum o la consulta ciudadana. Y finalmente, ¿no? En la semana pasada se invitó a Fernando Tuesta, a Percy Medina y a Enrique Bernales. Y Fernando Tuesta dijo textualmente, ¿no? Este sistema bicameral es asimétrico y es adecuado. Y supera largamente la problemática que recogía la Constitución de 1979. Y Enrique Bernales, que ha sido bastante crítico, ¿qué dice, no? Hace una amplia introducción histórica y muestra su posición favorable respecto al bicameralismo. Y profundiza más todavía, dice,
está de acuerdo con que los candidatos a la presidencia puedan ser elegidos senadores. O sea, creo que acá ya no está en tela de juicio el bicameralismo. Está en tela de juicio circunstancias complementarias que obviamente la sabia discrecionalidad de este Parlamento los tomará en cuenta para su aprobación final. Yo me voy a adelantar de repente, pero sí no puedo dejar de hacer un comentario breve. Creo que ya es desde el ángulo político. Bien lo ha dicho el congresista Rolando Reátegui y el congresista Javier Velázquez. Cuando se ha cursado la carta después del pleno en la semana pasada respecto a la cuestión de confianza, sí, efectivamente, se ha otorgado la cuestión de confianza en base a los dos ejes temáticos, que es lucha contra la corrupción y que es fortalecimiento institucional. Pero el petitorio era materializado en 4 reformas constitucionales. Es una sola unidad. Es más, hubo una reunión de portavoces un día viernes pasado, una reunión en Palacio de Gobierno, y ha habido una ratificación expresa del señor presidente del Congreso de la República. Tenemos que honrar la palabra. Yo hago eco de las expresiones vertidas por el congresista Velázquez y por el congresista Reate. Y señor Premier. Si puede disgregarse. Ya, ahora te lo digo. Señor presidente del Consejo de Ministros, tiene usted el uso de la palabra. A los señores parlamentarios, si es que hay temas importantes que no han sido resueltos, yo creo que es la oportunidad para plantearlo antes de que se vayan, después que terminan, congresista Alcorta. Señor presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, yo creo que hay mucha sensibilidad en algunas cosas y a veces el haber tomado el tema de los números como el tema central para entender este proceso, creo que no explica bien. Nosotros hemos planteado las razones por las cuales hay la necesidad de hacer este cambio. Y se ha avanzado bastante. Han puesto algunos proyectos, dentro de estos el tema bicameral, por un tema político, por un tema de buscar simpatías con la gente. El tema bicameral era uno de los proyectos de menor simpatía de la población originalmente. Pero además, en honor a la verdad, este proceso bicameral no es una creación del Ejecutivo. Es el recoger un espíritu de este propio Congreso. Hay varias propuestas de bicameralidad acá. 1, 2. Sí hay varias propuestas. El tema está en el debate hace mucho tiempo, pero no se ha ido concretando, por un lado. Por otro lado, el tema del número. Entonces, perdón, antes de ir allí. Entonces, yo entiendo que esta comisión ha optado positivamente, con una mayoría de votos, por la bicameralidad. Entonces, el concepto de la bicameralidad no está ya en discusión. Está aprobado. Y es un gran avance. Lo segundo es el tema del número. El tema del número 130 no lo hemos puesto nosotros. 130 existe hace años. De 240 de la Constitución del 79 lo cambiaron a 120. Yo he estudiado o he revisado cuidadosamente cuáles han sido los fundamentos para bajar de 240 a 120. No hay. No hay el fundamento.
no hay el fundamento para cambiar. ¿Qué es lo que hay? Concuerdo perfectamente con nuestro congresista Velázquez Casquén, de que es una decisión política. Siempre ha sido una decisión unilateral. Entonces, nosotros partimos sobre esa base y buscamos una mayor racionalidad sobre esa base. Descubrimos ahora, por lo que he escuchado a cada uno con mucha atención, que es insuficiente, que no es representativo. Probablemente así es, pero lo estamos debatiendo ahora que estamos proponiendo este cambio. No lo hemos estado discutiendo antes con los números. Pero Lourdes, no te pongas sensible, o sea, no digas que porque nosotros lo estamos haciendo empezamos. Lo que te estoy diciendo, entra al debate de esta manera. Hoy o ayer o donde sea, pero no ha entrado en cuestionamiento el número hasta hoy día. Entonces, perdón, chiquitita, por favor. Chiquita. Congresista Alcorte. Gracias. Pero la pregunta que se hizo en Palacio de Gobierno fue: ¿cuál es el límite de no desnaturalizar? Puede modificar, Ya. pero no pueden desnaturalizar. El tema de los 130 existen, claro que sí, y sobre eso se ha trabajado porque así vino. Existe. Hoy día se está cambiando pues el tema, ¿no? Ya bajó el temperamento y la... No baja el temperamento, baja la lógica y el respeto a dónde estamos dirigiendo y quiénes finalmente, que no hemos puesto en duda nosotros, sino algunos congresistas, no voy a decir nombres porque otra vez sería sensible, que dice, nosotros somos los que tenemos que determinar el cambio. Claro que sí, si no, no hubiésemos acudido pues al Congreso, por Dios. Escúchenme pues, los cambios para aprobar una propuesta las tiene que aprobar el Congreso. Y si no, pero por Dios, ya. Si no, no hubiésemos venido con el propio presidente Vizcarra acá a entregar esta propuesta. ¿Sí? Entonces, se dice, la discusión, miren cómo va. Por eso digo que estamos muy sensibles. La discusión va en el sentido de decir, mira, ¿sabes qué? Te hemos dado la confianza solamente por estas dos políticas generales, no por las 4 propuestas, ¿no es cierto?, que justifican estas políticas generales. Las políticas generales no se realizan ni se concretan si no tienen, obviamente, un proyecto. Entonces nosotros estamos planteando esos 4 proyectos para realizar, concretar estas políticas. Y cuando decimos hay que hacerlo lo más rápido posible, lo más urgente, no estamos condicionando, poniéndolo contra la pared. Estamos diciendo es urgente. Urgente es un pedido, no es una orden. Entonces, cuando se ponen los plazos, nosotros no hemos puesto el plazo. Nosotros hemos dicho urgente y ustedes han respondido, todos los voceros, de forma unánime. Efectivamente, podemos hacer esto para tal fecha. Entonces son los plazos. Y es la razón por la cual yo ya no tengo que tocar ni plazos, ni los 4 proyectos específicos, porque ya está sobreentendido, y cuando está sobreentendido y comprometido, no aprobado, sino comprometido, estamos respetando los plazos. Y nosotros hemos dicho, estamos caminando bien. Yo lo he señalado públicamente. Y confío que así sea. ¿No es cierto? Ahora, la discusión sobre micro distritos, macro distritos, por Dios. La pregunta es,
cuando normalmente se hacen las elecciones. Olvidémonos del micro y macro un ratito y vayamos a cómo se han hecho las elecciones, con distrito único, con distrito múltiple, esos conocen, ¿no es cierto? Y esas dos formas de hacer la votación no ha cambiado los límites administrativos de las regiones, las provincias y los distritos. Es exclusivamente electoral. Y este también es exclusivamente para este proceso electoral, en la cual coincido contigo, hay que consultar a la población. Sí, hay que consultar a la población, y eso es el referéndum. Y te agradezco que estés apoyándolo. Así es, así de simple. Así sí, pero lo estamos consultando. Vamos a consultarlo en conjunto. Entonces, no estamos nosotros haciendo otra cosa, ustedes y nosotros, un acto político. Toda reforma es política. Y cuando se hace una reforma política y quieres hacerla realidad, también tienes que buscar cuál es el momento político adecuado para hacer una reforma, porque una reforma trasciende los periodos de gobierno. Y si es buena, trasciende muchos periodos de gobierno. Y esperemos que lo que hemos empezado y que termine bien con el apoyo de ustedes, dure mucho. Para contestar, yo no voy a poner nombres, contestar de manera general. La reforma judicial es el inicio, no es el Consejo Nacional de la Magistratura, el hágase la reforma y ya está la reforma. Es una parte, es una parte. A esa parte que se ha iniciado y celebramos todo el país con una aprobación unánime, hay que seguir acompañando y enriqueciendo y mejorando ese proceso de la reforma. Exactamente es igual en el tema político. Nosotros tenemos que repensar. Vicente y yo somos convencidos plenamente de que esta es nuestra alma mater como políticos, como congresistas. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que pensar en función a eso, a defender al máximo la función política y la democracia a través de este foro. Y por eso acudiremos a este foro, con todos los mecanismos, pero que nos permitan cambiar. Hay que pensar que ha hecho Pedro Olachea, si nos renováramos periódicamente, no casi 40 años de la lúcida Constitución del 79, por gente de la derecha, por gente de la izquierda, por gente del centro, y gente tan valiosa como Bedoya, Cornejo Chávez, Víctor Raúl Laya Latorre, Prialé, es decir, gente que ha estado pensando en política y ha hecho política, no de cualquier forma. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es recoger eso en un proceso que ya ha empezado a caminar con todas las dificultades de las macroregiones, que lo tratamos de consolidar. Quiero decirles, colegas, la descentralización no es administrativa solamente, eso es insuficiente. La descentralización es política. Y si no entendemos la descentralización política, nos vamos a quedar con partidos formados, pero que no estamos descentralizando la política. Entonces eso tiene que ir acompañado con esos procesos. Por eso es que la discusión sobre cómo vamos a hacer estas macroregiones, cómo se distribuye, es un elemento que
tienen salidas. No, yo no veo por qué nos estamos atorando en una salida cuando toda la catarata camina, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos estamos perdiendo es, dicen, oye, ustedes se están lavando las manos y nos están dejando a nosotros los problemas. No es así, no es así. En esto estamos tratando de construir juntos un país viable, descentralizado, un país que mire lo que ahora no estamos mirando todavía territorialmente. Entonces, cuando dice, ¿qué es lo más importante de esta reunión? De esta reunión es, yo no he escuchado cosas en contra sobre las bases de cómo llegar a 130 o 140 o 150. Las bases fundamentales es los principios que hemos discutido acá, que nosotros hemos hecho, porque todo el mundo reconoce y expresa la diversidad de este país en todos los sitios, particularmente en Lima. Dicen, ustedes están haciendo en Lima. Lima es provinciana, 100%. Y estamos con estos distritos, microdistritos, tratando de sacar representantes de los conos. No es solamente de un sector. Lourdes, yo sé que tú estás más en el centro, ¿no es cierto? Visitas de cuando en cuando, evitamos, ¿no es cierto? El diálogo, por favor. San Juan del Lurigancho, pero lo que quiero decir, perdone, presidente. Lo que quiero decir es, busquemos esa diversidad y enriqueceremos entonces la representatividad. Y por eso, acá está todo dicho. No está todo dicho, porque yo mismo, durante la exposición, fui señalando, por ejemplo, cómo inteligenciamos, cómo creamos las formas de que escenarios complejos, como el BRAE, pudiesen ser parte de este proceso. Porque si nos estamos disputando, oye, pero mira, esto no funciona, no nos ponemos de acuerdo entre esta región, la otra región, no funciona. Es verdad que no funciona. Porque hemos llevado a la pelea los límites provinciales antes que los problemas territoriales. Ejemplo, los colegas de Puno, con los colegas de Moquegua, con los colegas de Arequipa. No podemos, por Dios, con presupuesto, con estudios, hacer una gran represa arriba que sirva a los valles desde Arequipa, porque hay una disputa, este pedazo de Puno, este pedazo de Moquegua, y no podemos salir de ahí. ¿No es cierto? Pero no es por el límite, porque en todo este proceso hemos tenido elecciones sin necesidad de completar los límites. Los límites hay que hacerlos, claro que sí, pero no puede ser una barrera que eso nos detenga. Otro ejemplo, me han preguntado de la tierra del sur, Arequipa, Cusco. Dice, no nos tienen en cuenta. Claro que les tenemos en cuenta. Majes, Sigua. Pero esta territorialidad es para las elecciones, no está rompiendo esta relación territorial entre el sur. Cuando nosotros vemos, ahí está el mapa, estas 5 regiones, exacto, como ha sido históricamente en las elecciones. Entonces, esas 5 macro regiones son poderosas si es que nosotros sabemos entender. Y si a partir de eso construimos, vuelvo a hacer algo que nuestro amigo, con su perdón, presidenta Pedro Lachea señaló claro, el tema de los presupuestos permanentes. ¿Saben lo que viene a ser presupuestos permanentes? No es que el Tesoro les dé de manera permanente un presupuesto, sino esta articulación macrorregional empieza a crear sus propios ingresos que chiquitos no lo pueden hacer.
Pero si nos juntamos 5 o 6 regiones, sí lo podemos hacer. Eso es el futuro de este país. Y eso es lo que queremos transmitir con esta bicameralidad. Que hay que perfeccionarla, se puede perfeccionar. Nosotros, cuando hemos dicho no la desnaturalicen, no hemos dicho no cambies la coma, no cambies la palabra. ¿Cómo es que hemos coincidido y hemos aceptado el proyecto que se aprobó sobre la Junta Nacional de Justicia, que es ahora? Entonces, en estos momentos, el cambiar de unicameral a bicameral es un paso gigantesco. Ahora lo que tenemos que hacer sobre la base de esta propuesta es ver qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que ampliar. Pero no es una posición de que nosotros ponemos eso para ir contra el Congreso o el Congreso dice no para ir contra el Ejecutivo. No es así la figura. La figura es que juntos podemos construir estos pasos, de tal manera de que allí no hay un espíritu de desnaturalizar el proyecto. Cuando tú escuchas en tu documento o en tu propuesta o en tu decisión estos elementos que expresen la diversidad, que exprese que esta representación está más cerca por estos microdistritos, o sea que estás más cerca a la gente, que la gente te puede tocar, te puede conocer. Lo ha dicho mi colega de San Martín, Riategui, ¿no es cierto? Hace mucho más cercano, mucho más real la representación política. Entonces, eso es lo que tenemos que construir y eso se trata de construir acá. Palabras menos, palabras más, pero el espíritu de esta ley es eso. Así que yo, sinceramente, no puedo decir otra cosa que sí estamos avanzando, que sí hemos venido a dar los datos. Lo que pasa que por pensar solamente en los números, dice, no, esto no funciona, esto no es correcto. Sí, hay que mirar el bosque, ¿no es cierto? Hay árboles que no dejan ver el bosque a veces. Entonces, aquí está la esencia. Eso es lo fundamental, el mensaje que queremos dejarle. Muchísimas gracias, Presidenta.